Y vamos a charlar con Diego Mancilla, que es el director regional de ANSES. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy bien, igualmente para vos. Bueno, hay varias cosas para charlar, pero queremos puntualizar en una para arrancar que tiene que ver con un anuncio que hizo el gobierno la semana pasada. Yo decía ayer o antes de ayer, que pasó bastante desapercibido. Tiene que ver con la tarjeta alimentar, con una importante suba en el monto, pero también, sobre todo, en el rango etario y de edad de aquellas madres, o por ejemplo, que van a estar recibiendo para hijos que previamente tenían un límite de edad que ahora se expandió, lo que hace que más de 1 millón de familias puedan acceder a partir de ahora a esta tarjeta. Danos un poco más de detalles de cómo va a funcionar, cómo está previsto que avance con el correr de los días el plan de la tarjeta alimentar. Bueno, como bien saben, el programa de la tarjeta alimentaria es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que bueno, ya hace 1 año y 6 meses, creo que fue una de las primeras medidas de gobierno del presidente Alberto Fernández. Allá por el mes de diciembre del 2019 se hizo el lanzamiento de este programa en la ciudad de Concordia, en el norte de la provincia de Entre Ríos, en donde hasta el momento los beneficiarios eran aquellas familias que cobraban la asignación universal por hijo, con hijos hasta 6 años de edad. En el caso de un hijo con discapacidad no había límites de edad. Bueno, el anuncio de la semana pasada tiene que ver con 2 cuestiones importantes. Por un lado, se extiende el límite de edad hasta los 14 años, por lo cual obviamente eso va a incorporar una cantidad de beneficiarios adicional a la que ya tenía. En el caso de la provincia de Santa Fe, hasta el momento hay 110.000 beneficiarios de la tarjeta alimentar. Prevemos que, bueno, vamos a tener seguramente los números finos en los próximos días, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de los datos de nuestro organismo del ANSES, pero seguramente vamos a estar cercanos a los 200.000 beneficiarios. Esa es una novedad. Y por otro lado, los montos. Los montos se han actualizado a partir de esta nueva disposición. Aquellas familias con un hijo o una hija, el monto de la tarjeta alimentar va a ser de 6.000 pesos. Para los que tengan 2 hijos o 2 hijas, el monto de la tarjeta va a ser de 9.000 pesos. Y para quienes tengan más de 3 hijos o más, va a ser de 12.000 pesos. Así que esas son las 2 novedades importantes con respecto a la tarjeta alimentar. A todas aquellas personas que antes no accedían, por ejemplo, porque tenían hijos mayores a 6 años, ¿tienen que hacer algún tipo de trámite de inscripción ahora para recibirlo o ya con la AUH es automático? No, nada, es automático. No tienen que realizar ningún tipo de trámite. Se hace un entrecruzamiento de datos con nuestro organismo. Allí nosotros obviamente tenemos la base de datos de los beneficiarios de la asignación universal por hijo, se actualizan de acuerdo al rango etario y automáticamente esa actualización empieza a correr. Por estos días se está haciendo ese trabajo de actualización del padrón. Diego, ¿cómo te va? Sergio Ferreira te saluda. Dos consultas quiero hacerte respecto de la asignación. Recién mencionabas la variedad que se paga, es decir, para una persona con un hijo, para madres con 2 hijos y para madres de 3 o más hijos. ¿Cuál es la variedad de esta franja de la que más paga ANSES? Y por otra parte, una pregunta que es más política que otra cosa, ¿qué opinás respecto de, bueno, las críticas que ha recibido esta medida del gobierno por parte de algunas incluso organizaciones sociales? A ver, el promedio es de 2 hijos, ¿sí? El promedio del programa, la tarjeta alimentar es de 2 hijos. Y después, bueno, a ver, es una política que fue parte de nuestra plataforma de campaña, nuestro espacio político. Cuando el presidente Alberto Fernández le decía vamos a trabajar para todos y empezando por los que menos tienen. Bueno, cuando asumimos la gestión del gobierno recordemos que había una Argentina seriamente resentida en su condición económica, en los indicadores sociales, y una de las primeras medidas en el plan de la Argentina de lucha contra el hambre fue precisamente empezar a impulsar políticas que aseguren un piso de oportunidades para muchas familias en la Argentina que ni siquiera tenían asegurado la alimentación de sus hijos.
¿sí? Entonces, tuvo que ver esa cuestión. Y recordemos que fue antes incluso de la pandemia. Estamos hablando que el lanzamiento de este programa fue en diciembre del 2019, no estábamos todavía en pandemia. Obviamente que adquiere una relevancia mucho más importante en un contexto de pandemia, con las limitaciones, con las dificultades que no solamente la Argentina, sino el mundo tiene. Entonces, creo que toda inversión social en ese sentido, para acompañar a muchas familias, los sectores más vulnerables, es importante. Pero además son recursos que van inyectados a la economía real, a la economía en cada uno de los distritos de la Argentina, porque esos recursos de esas familias van volcados directamente al consumo, van volcados a los comercios locales, al comercio de cercanía, del barrio, un supermercado. Y en los tiempos difíciles que nos tocó atravesar por estos meses, en este año largo, ha servido muchísimo para sostener el consumo, para sostener el nivel de venta. Entonces cumple una doble función. Por un lado, acompañar a muchas familias que se ven con dificultades en sus ingresos para asegurar un piso de alimentación para los niños, niñas, adolescentes en la Argentina, pero también son recursos que van volcados al consumo y para sostener el nivel de venta de muchos comercios de cercanía también. Diego, ¿en qué zona del litoral se han incrementado o creen que se van a incrementar la mayor cantidad de beneficiarios, teniendo en cuenta la situación social, teniendo en cuenta la situación de pandemia? ¿Van a ser las grandes ciudades las que aglutinen más beneficiarios de estas nuevas disposiciones? A ver, como en el conjunto de prestaciones de la seguridad social, obviamente por una cuestión de volumen, los grandes focos de beneficiarios se encuentran en los grandes centros urbanos. El caso de la provincia de Santa Fe, en Rosario, el Gran Rosario, en Santa Fe, en el Gran Santa Fe, pero obviamente es un programa bien federal que llega a cada una de las regiones y los distritos de la Argentina. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el universo de beneficiarios son aquellas familias que cobran la asignación universal por hijo, bueno, es una política bien federal y que llega prácticamente a todo el territorio. Diego, te consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes. Te saco estrictamente el tema que vienen charlando con Sergio y con Juani para consultarte lo siguiente. Tu condición de referente de ANSES a nivel regional, quería preguntarte si tenés a mano o tenés más o menos el dato, dado que ANSES registra las altas y las bajas del empleo formal, cómo ha sido esta curva durante la pandemia en Santa Fe, si podés hablar a nivel provincial y si podés hablar en la geografía de Gran Santa Fe. Si es que tenés el dato, no habíamos previsto la conversación para hablar de lo otro, así que lo aclaro esto por las dudas si Diego no tiene el dato a mano. Te escucho muy bajo. Creo que me preguntabas por datos en cuanto a la situación del empleo, puede ser, en estos momentos de pandemia. A ver, nosotros no es el organismo, la ANSES, el encargado obviamente de medir ese índice. Sí, obviamente todos conocemos las dificultades, lo que ha ido variando en torno al empleo en este marco de pandemia a partir de la situación que se da obviamente, a ver, me animo a decir, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo, en cuanto a la pérdida del empleo. Obviamente nosotros tenemos allí una responsabilidad muy grande, que somos el organismo de la seguridad social en la Argentina, y en base a eso atacamos de alguna manera con un montón de políticas públicas concretas en diferentes sectores, porque no solo somos el organismo que se hace cargo de la asignación universal por hijo, sino también que se hace cargo de las asignaciones familiares para aquellos que tienen trabajo registrado, para aquellos que tienen un monotributo. También fue el organismo que puso al pago un montón de herramientas relacionadas al sostenimiento de la fuente de trabajo en Argentina, como fue el programa de ATP, Asistencia al Trabajo y a la Producción, que abonó una parte del salario del sector privado en la Argentina. También fuimos el organismo que puso al pago los bonos salud. También fuimos el organismo que puso al pago el ingreso familiar de emergencia. Y específicamente a lo que vos decís, el ingreso familiar de emergencia marcó claramente cuál es una situación que viene atravesando la Argentina hace un tiempo. Por un lado, es la gran informalidad
que existe no solo en el mercado laboral, sino también en la realidad de muchas familias en la Argentina, porque nos encontramos con que en el organismo no había o no teníamos acreditados correctamente los datos de todos los grupos familiares en la Argentina. El ingreso familiar de emergencia, que llegó a 9 millones, a casi 9 millones de argentinos y de argentinas, alrededor del 60% fue específicamente para aquellas personas que o se encontraban desempleadas o tenían un trabajo que no tenía las condiciones de formalidad que requiere la ley. O sea, que están dentro del mercado informal de trabajo, que realizan alguna changa, que se ganan la vida diaria con alguna de las actividades informales de trabajo. Bueno, allí claramente, y esto lo repite permanentemente el presidente de la Nación, nuestra directora ejecutiva Fernanda Reberta, tenemos un compromiso de no solamente acompañar, que lo estamos haciendo porque hay un gobierno nacional que, por un lado, se ocupa de cuidar y proteger la vida y la salud de toda la familia argentina, sino que también hay un Estado activo tomando un montón de políticas que se traducen en herramientas para acompañar a los sectores afectados de la pandemia. Pero digo, más allá de estas cuestiones extraordinarias, obviamente somos un gobierno que ha llegado para generar las políticas públicas necesarias para que en la Argentina crezca el empleo formal y de esa manera empezar a recuperar un círculo virtuoso, que es lo que buscamos en Argentina, que mayor consumo, mayor generación de empleo, al haber más empleo hay más impuestos, al haber más impuestos coparticipables al ANSES, y de esa manera retroalimentamos el sistema de seguridad social de la Argentina, que nos permita después, como pasó también esta semana, generar las condiciones necesarias para ir recomponiendo los saberes de las asignaciones familiares, los saberes de las jubilaciones y pensiones. Por último, Diego, consultarte sobre las becas Progresar. ¿Cómo es el cronograma de pago? ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse aquellos que no lo hayan hecho? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, a ver, en cuanto a las becas Progresar, finalizaba en principio la inscripción el día 30 de abril. Hemos tenido en las últimas 2 semanas de abril mucha demanda en la inscripción en nuestras UDAI, en nuestras oficinas. Se ha decidido prorrogar esa inscripción hasta el día 21 de mayo inclusive, así que hasta ese momento tienen tiempo de inscribirse. La inscripción es muy sencilla, lo pueden hacer directamente de la página web www.anses.gov.ar. Ahí en la sección Progresar tienen un link donde tienen toda la información de todas las líneas que tiene el Progresar, porque por un lado hay becas para la terminación de la educación obligatoria, hay becas para la educación terciaria universitaria, hay becas con líneas específicas como por ejemplo la carrera de enfermería, hay una línea específica de formación profesional que ya también está habilitado y que va a estar habilitado hasta el 30 de abril, hasta el 30 de noviembre de este año, incluso va a ir incorporándose distintos cursos de formación profesional que el INET va a ir poniendo a disposición, así que toda la información la tienen en la página web, allí mismo se pueden inscribir, es muy sencillo, y luego van a ir haciendo el seguimiento del trámite directamente desde la página. Gracias, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo.